Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Acá estamos, programa 39, en este enero, empezando el año. Acá, bueno, ¿no? Con todo lo que trae un comienzo de año calendario. Y bueno, nosotros, como saben, como hablamos la vez pasada, retomando el segundo programa de lo que yo tomo como el segundo año del programa, porque siempre está bueno, como vengo contando en los últimos programas, hacer un cierre de lo que se hizo, hacer un balance, repensar y entonces, bueno, ver qué pasa con los temas, qué temas son los que más preguntas hay, más interés hay, los que más surgen en sus comentarios también, y bueno, también obviamente en esto de transmitir estas cosas, como siempre les cuento, de transmitir cosas que a veces son difíciles, a veces son complicadas, y transmitirlas de una forma sencilla, entendible, y que uno pueda mirar su vida y decir, bueno, a ver qué puedo tomar de esto que, que dice tanto la psicología como las tradiciones espirituales, y bueno, esta síntesis y conexión de los temas que a mí me gusta mucho trabajar. Así que, hola Ludmila, ¿cómo estás? Bueno, como siempre les digo, váyanme saludando, contando desde dónde están, contando un poco ustedes y bueno, lo que quieran saludar y preguntar, pero bueno, eso sin compromiso, pero bueno, sí, cuéntenme, siempre está lindo. Me voy enterando siempre de gente que me dice estoy en todos los programas, pero nunca había comentado, así que no los conozco. Y es bueno saber quién está, conocer los nombres, ¿no? De ustedes, porque bueno, como digo siempre, ¿no? Uno va escuchando, vas escuchando las preguntas, los comentarios, los tipos de miradas, y eso, bueno, ayuda un montón también a pensarlo desde ese lado, lo que vamos charlando, lo que vamos transmitiendo, y para pensar, obviamente, más adelante, encuentros, talleres que tengo ganas de hacer, pero bueno, todo a su tiempo. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bueno, mientras, ahora vamos a ir entrando en el tema de hoy, que es un tema que surge bastante, que es el tema de las etapas vitales, ya les voy a ir contando. Las etapas de la vida, las etapas que por las que vamos pasando, ¿no? Uno podría decir que uno tiene sus características individuales que tienen que ver con, bueno, quién soy, mi personalidad, el lugar donde vivo, la cultura, los talentos que tengo, los temas del cuerpo, un montón de cosas que uno lleva, y después hay un desarrollo que va pasando en el tiempo, ¿no? Y que eso es importante a veces contarlo y pensarlo, porque primero una de las cosas que ayuda a eso a darse cuenta es que no somos siempre iguales, ¿no? Vieron que, bueno, en estas discusiones, ¿no? De si cambiamos, si no cambiamos, por ejemplo, una de las cosas que se dice mucho es, bueno, las personas no cambian, o si mi personalidad es así, va a ser siempre así. Bueno, hay toda una mirada que ayuda a ver cómo vamos pasando en las distintas etapas, y en realidad no somos lo mismo, obviamente. Hoy lo vamos a ver cuando somos niños, no somos lo mismo como adolescentes, no somos lo mismo como adultos jóvenes, entrando a un montón de cosas que pasan en la vida, y no somos lo mismo también cuando va pasando el tiempo y se va entrando en una madurez, donde en cada una de esas etapas, es lo que vamos a estar hablando hoy, hay ciertas cosas que las vamos madurando, las vamos viendo diferentes, entonces nuestra personalidad eh, y cambia ya solamente por ese tránsito del tiempo, porque de repente las etapas son algo que es común a todas las personas de alguna manera, si bien ya vamos a ver que son, digamos, parámetros, algunas ideas, algún rango de edad que se establece y se le pone un nombre de una etapa, y se hablan de algunos desafíos que hay en cada etapa y de problemas que puede haber,
Pero obviamente eso varía de persona a persona, pero sí, obviamente, uno puede decir, bueno, se parecen mucho más los adolescentes en general entre sí, si bien pueden tener personalidades muy distintas, con las personas de más de 65, que van a tener un montón de cosas en común entre ellos. Entonces esas cosas no se igualan porque de alguna manera todos pasamos por ciertas situaciones donde la vida te va cambiando, te va pidiendo otras cosas, te va trayendo ciertos desafíos. Entonces eso nos cambia, y lo que vamos a ver hoy es que eso, cada etapa, por lo menos según una mirada, una teoría bastante conocida en este tema, que sea de la psicología del desarrollo, cada etapa tiene un desafío donde uno, si lo logra, si le va bien, digamos, en eso que te pide esa etapa, avanzás y entras en la siguiente con más posibilidades, o si no, podés como quedarte trabado o con cosas que no están bien resueltas, y eso se va a ver en el avance en la vida y, bueno, quizás se note en algún momento ahí o más adelante o pasado el tiempo. Bueno, mientras primero, ahí tienen mis redes, mi canal de YouTube, Psicología de Otra Dimensión, para seguirme de ahí, donde vamos subiendo los videos. Estamos preparando algunos videos también más cortos, más puntuales de algunos temas para ir subiendo, ahora que estamos, bueno, ya más acomodados en cuanto a los temas, a las cosas que vamos tratando semana a semana. Mi mail, msmartinpsicología@gmail.com, para escribirme con consultas, preguntas, para el que se quiera atender, me puede contactar por ahí, por ejemplo. En Facebook, licenciado Lic Matías Martín Psicología, y en Instagram, @matías.s.martin. Bueno, como siempre les digo, ahí me siguen, me ayudan un montón a difundir, ahí vamos contando también cosas puntuales de los temas que vamos tratando, esas cosas que, bueno, se pueden compartir, algún puntito, alguna frase, algún resumen de lo que hablamos, que es interesante cuando uno le quiere decir a alguien, bueno, mira esto, ¿no? Muchas veces ayuda a pensar. Hola, Pistas de Amor, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos los que están ahí por Instagram. A ver, voy a leer algunos comentarios que ya fueron entrando acá por Facebook, por YouTube. Hola, soy María José, de Villa Gobernador Galvez. Primera vez que te escucho. Bueno, bienvenida. Bienvenida, María José. Un gusto estar acá. Y bueno, te animo a que hagas preguntas de lo que vayas escuchando, del tema, si lo que te llame. Todas estas cosas nos tocan. Siempre, bueno, los temas que trato, intento mostrar eso, ¿no? Que son distintas perspectivas de cosas de la vida, pero todas nos tocan de alguna manera, ¿no? Y en este caso, bueno, todos ya sea pasamos por ciertas etapas o estamos en alguna etapa y podemos decir, bueno, esto me pasa, esto no me pasa, en esto me fue bien, en esto no tanto, y ayuda como, bueno, también a pensar, y nos ayuda también a muchas veces mirar a los demás. Muchas veces pasa que cuando uno está en una cierta edad no entiende lo que le pasa a otra persona que está en otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, somos hijos de mi edad, que yo tengo 40, y nos cuesta entender por ahí qué está pasando en nuestros padres que están en esa etapa de mayores de 65, por ejemplo. Porque ¿qué les trae la vida que nosotros todavía no lo vivimos? A su vez nos olvidamos por ahí de lo que fue ser niño, de lo que fue ser adolescente y lo que pasaba en esos momentos. Entonces no entendemos o nos ponemos a juzgar muy ligeramente lo que está pasando a otra persona. Y también nos sirve para entender a nuestros pares, a los que están en nuestra misma situación. Bueno, también entender las crisis, las cosas que pasan y que no funcionan y que hacen que a veces una persona entre, como siempre digo, ¿no? Cuando aparece una patología, cuando aparece al menos una situación muy problemática, bueno, muchas veces se puede ver como que, bueno, hasta ahí las cosas funcionaron, pero en lo que pide esa etapa, de repente algo ya no está funcionando. Bueno, Pista Amor, la primera vez que me escuchás, bienvenidísima. Bueno, también anda contándome lo que te parece. Bueno, a ver, Fernanda dice, hola Mati, mi hijo es mitómano, lo descubrí y se alejó de mí. Me insulta, me bloqueó de todos lados, tiene 21 años. Me quiere echar la culpa a mí y yo sé cómo lo cría. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar, está en la adolescencia. Hay que ver, bueno,
sí, sí, yo siempre lo digo porque, bueno, esto de los diagnósticos, por un lado nos sirve mucho para entender qué le pasa a alguien, porque, bueno, vemos ahí, bueno, qué síntomas tiene, y ahí decimos, ah, sí, es esto. Ahora, por otro lado, siempre hay el riesgo de que uno diga, bueno, veo ciertas cosas de una patología, y bueno, quizás no sea, quizás haya, quizás uno, por ejemplo, si querés me contás un poco más, como vos quieras, si no, siempre tomo estas cosas como para hacer una mirada general, ¿no? La adolescencia, ya vamos a ver, es una etapa muy particular donde está habiendo un desarrollo, él está justo ahí en lo que es esta adolescencia que se extiende, ¿no? Es una etapa muy difícil, donde hay muchos cambios, y como esos cambios son tan fuertes y hay tantas cosas nuevas que hay que incorporar, que está cambiando el cuerpo, uno dejó todo lo que es la niñez y de repente hay intereses nuevos, aparece la sexualidad que te revoluciona, aparece el empezar a separarse más claramente de los padres, de la familia, encontrar tu propio camino. Bueno, empezar a pensar a qué vas a hacer en tu vida, quién sos. Después vamos a volver un poco a eso. Y eso hace que, al eso ser tan difícil, uno se cierre, se ponga a la defensiva, y entonces por eso los comportamientos tan extraños y a veces tan difíciles de manejar de los adolescentes, porque de repente o se meten muchísimo con sus amigos y es lo único que les importa, de repente tienen conductas que son riesgosas y que desde afuera preocupan mucho, de repente es como que quieren abandonar lo que sería esa evolución de ir, bueno, con sus estudios, encontrando algún trabajo, de repente está mal si no encuentran pareja o con lo sexual se encuentran con problemas. Entonces, bueno, como está viendo esa separación de los padres, y esto siempre hay que entenderlo, ¿no? Los que son padres de hijos adolescentes, esa separación, ese cierto enojo es necesario, ¿no? Es necesario porque el chico está diciendo, ya no soy más un niño, que me daban todo, que estoy abrazado a mi mamá, que la necesito, tengo que ya ser un adulto, pero a su vez no sos, y muchas veces no sabes cómo serlo. Y entonces, bueno, a veces están estas separaciones tan fuertes desde el enojo, desde ir llevar la contra, desde quiero hacer lo que sea aunque me digas que no. Bueno, y eso trae muchas dificultades. Obviamente, una de esas cosas es la culpabilización. Y hay que entender que a veces no se trata de criar, si bien ahora vamos a ver también algunas cosas que a nivel general pasan en la relación madre-hijo, en los padres, donde que obviamente van a afectar en estas cosas del desarrollo, siempre es una combinación de factores y uno tiene que ver qué pasó. A veces no es lo que uno hizo, pero sí son circunstancias, como por ejemplo si uno está pasando por una crisis económica que afecta mucho a toda la familia, bueno, eso puede repercutir en los hijos de distinta forma, sin que uno haya hecho nada a propósito, ¿no? O que haya hecho algo mal. Simplemente estás lidiando con cosas que te superan y eso necesariamente se refleja porque los chicos captan y absorben todo, eso uno no lo puede evitar y bueno, eso lo va afectando, ¿no? Entonces, bueno, este tema de culpabilizarse, siempre digo, hay que encontrar un equilibrio entre poder ver y asumir, en todo caso, donde uno puede decir, bueno, si esto no me gustó como lo hice, esto me pasa esta cosa, y después la otra parte hay que entender que, bueno, es del desarrollo de cada persona, de cada persona joven que se está haciendo adulto, de también ir encontrando sus caminos, ¿no? Bueno, Verónica de Alejandro Con, bienvenida. Rosa Díaz dice, lo importante es que todas las edades son buenas, lo feo es ser tóxico. Bueno, sí, claro, las personas tóxicas son nocivas, aunque también, bueno, por eso digo, si nos salimos un poco de esto de poner etiquetas, podemos encontrar que una persona en cierto momento puede ser de una forma y cuando pasa el tiempo encuentra o cambia esas cosas, ¿no? Se replantea cosas, también hay que dar posibilidad a que eso pase, ¿no?
Me hace, qué buena pregunta. Bueno, buena pregunta para, por lo menos para el que esté interesado en esto. Me dice, ¿cómo describís la psicología de otra dimensión? Me pregunta Ana María. Bueno, voy a tratar de ser breve en esto para no irme del tema y para no aburrir también a los que están, bueno, interesados en lo que estamos hablando también hoy. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la apertura mental, la idea, ¿no? De cómo uno cuando puede habitar desde lo mental distintos mundos, por ejemplo, cuestionándose a uno mismo, cuestionando el mundo donde vivimos, viendo que existen realidades que otros te dicen que no existen, que para ellos no existen, como cuando hablamos de todo lo espiritual, que para mucha gente, o para el paradigma científico que descarta estas cosas y porque domina hoy en día, nos dice que no existen esas cosas. Entonces, en este sentido, otra dimensión quiere decir, bueno, poder ir a esas dimensiones, poder tomar y ver qué podemos aprender de esas diferentes cosas sin necesidad de que uno diga, bueno, esto significa que yo soy solo esto, ¿no? Soy solo una persona espiritual, que a veces puede ser algo defensivo, como para no meterse en las cosas del mundo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es una forma de ver la psicología donde podemos recorrer esos distintos mundos, aprender de todos, porque a mí me interesa mucho lo que dice el psicoanálisis, la psicología tradicional, pero no es lo único, ¿no? Entonces, digamos, esa forma de ver entiendo que nos permite movernos con mucha más libertad, nos da muchas más posibilidades de vida, porque la mente abierta es, al fin y al cabo, una conciencia que puede crecer, ¿no? Entonces tiene que ver con eso un poco como describo esto que me gusta transmitir. Bueno, hay preguntas sobre la ira, vamos a ver si después podemos volver a eso. Fernanda ahí que seguía contando del hijo, no acepta su realidad, no quiere laburar por 2 mangos y inventa amigos, resulta que está con otra gente. Bueno, claro. Ahora vamos a hablar un poco más de esa etapa tan particular, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las dificultades de encarar lo que está pasando. Y bueno, la mentira es una forma de convencerse a uno mismo y convencer a otros de que está todo bien cuando en realidad no está nada bien. Siempre en esos casos, o sea, uno tiene que entender qué está pasando antes que nada, entender dónde está el problema. Y bueno, después ahí, bueno, guiar y ser firme en las cosas en las que hay que hacerlo, ¿no? Y también soltar el control de lo que uno no puede controlar, como por ejemplo, bueno, le cuesta sostener un trabajo. Bueno, eso uno no lo puede cambiar. Lo que uno puede hacer es, bueno, mirá, yo no te voy a dar todo de arriba. Si querés esto, vas a tener que, aunque sea hacer, buscarle la vuelta. Y ahí uno, desde lo que uno dice, bueno, estos son los límites, ahí sí se pueden lograr por lo menos que tenga que ocuparse de esas cosas. Pero bueno, las dificultades que tiene, uno no quisiera que no las tuviera, pero no las podemos controlar, ¿no? A ver, Ana María dice, el diagnóstico no sirve, rotula, quizá tener en cuenta qué tipo de defensa implementa para por ahí entender con qué mente piensa, neurosis, psicosis, perversiones. Exacto, sí, es un poco como lo trato, como lo trato en los distintos programas, entender si las patologías, las estructuras, como se le llama a esto, ¿no? Neurosis, psicosis, perversiones, nos sirven para entender cómo una persona enfrenta la realidad de alguna manera, cómo se defiende de los problemas que hay, qué cosas no desarrolló bien, pero después pasan muchas cosas que no entran, que tiene una persona que no entra en una patología, obviamente. Bueno, hola Federico de Quilmes, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a ir contando un poquito de esto para entrar en tema y después vamos a ir conectando con las preguntas que hay. En esta visión de la psicología del desarrollo, es muy importante las figuras sociales que son, y te va a decir en cada etapa de la vida cuál es la figura más importante o más influyente. ¿Por qué? Porque es una forma de ver las cosas que dice, no es que uno, por ejemplo, es eso, ¿no? Va a tener una patología y eso ya estaba genéticamente determinado y no hay nada que hacer. No, sino que lo que dice es que, bueno, va a importar mucho
los padres, la madre, los padres, la familia, después los maestros, después los amigos, después la pareja. O sea, todas las personas con las que nos vamos encontrando nos influyen y nos pueden influir para bien o para mal, según lo que nos den, y eso va a influir en las posibilidades de desarrollo que tenga cada persona. Obviamente más en la niñez y en la adolescencia, donde uno depende mucho más de esas personas, pero también en la juventud y en la adultez, donde, por ejemplo, tener buenas relaciones o una buena pareja te puede ayudar a superar muchas situaciones, te puede ayudar a avanzar, o lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pone bastante el énfasis en esto. Hay una primera etapa donde esta teoría va a decir en cada etapa qué desafío hay, ¿no? La teoría es la de Erik Erikson, que como decía es un psicoanalista, pero orientado al desarrollo, que bueno, si a alguien le interesa o los que están interesados más en la psicología, bueno, quizás lo conocen o quizás lo pueden buscar. Dice que de los 0 a los 18 meses está la confianza, el momento de la confianza básica o confianza o desconfianza. Y esto tiene que ver con lo más básico que hay, que es tener esa figura que te empieza a cuidar, que empieza a ser la que te da todo en ese momento, que ahí sí, dependiendo mucho también de qué trato haya, porque puede pasar que en eso es mucho más fuerte la figura de la madre. Si tiene rechazo, ese bebé ya empieza con una desconfianza hacia el otro, ¿no? Hacia el mundo, porque la figura que lo tiene que guiar en esos primeros pasos, que le tiene que dar todo, de repente, si lo rechaza o si es violenta con él, esa confianza que tiene que haber en el otro ahí muy primaria, ya empieza dañada. Y esto puede pasar también porque no tengo una madre, un padre con alguna patología o una familia muy disfuncional, y eso en general está relacionado con las patologías más graves, ¿no? Porque es fundamental tener esos primeros meses y año y pico de por lo menos la contención mínima, ¿no? Después, bueno, errores se cometen o pasan un montón de cosas, pero al menos esa contención mínima de darle un lugar al bebé, los cuidados mínimos que necesita, ¿no? Entonces, decimos ya la confianza. Esto después lo vamos a ver como más adelante qué pasa o cómo puede influir si uno no desarrolló esa confianza. Si el bebé no tiene eso, ya le va a costar lo que viene después, y eso también se va a ver en la adultez. Después viene de los 18 a los 3 años, más o menos. Estas son fechas que varían, pero es un estimativo. La autonomía o vergüenza, ¿no? Puede ser autonomía si es exitoso lo que va pasando en esa etapa, o la vergüenza. ¿Esto qué quiere decir? El chico que empieza a hacer algunas cosas solo, ¿no? Que puede dormir solo, que puede empezar a hacer algunas cosas por su cuenta, comer y demás. O vergüenza porque imaginemos a un niño muy retraído, que no se anima, que no se desenvuelve, que está muy pegado a los padres. Y ahí ya empezamos a ver, también esto va a tener que ver con empezar a poder darle esa confianza como para que haga, ¿no? Y ahí después lo vamos a ver, cuando en la edad adulta uno de los desafíos empieza el poder ser para otros, ¿no? Cuando es la edad donde están los hijos y ya se los empieza a educar, y uno tiene que poder ahí haber también superado sus propias cosas, al menos de una forma más o menos mínima, como para poder ocuparse de un chico, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver en estas primeras etapas que si tenemos una madre, un padre muy dependientes, que por ejemplo lo que pasa muchas veces es se tuvo el hijo para llenar un vacío o para estar acompañado ante una sensación de soledad muy fuerte, bueno, eso va a hacer que uno se aferre a ese hijo y entonces no se le permite empezar a tener autonomía en esas cosas que tiene que ir desarrollando en ese momento de su vida. Después viene de los 3 a los 6 años, iniciativa o culpa. Y bueno, es lo mismo un poco de antes, pero ya en esto que es una edad donde ya el chico empieza a querer explorar más, ¿no? Explorar el mundo, moverse, donde ya camina, digamos, ya camina más libremente.
Y también, bueno, ahí vamos a ver que hay chicos que hacen esto sin miedo, que toman la iniciativa en las cosas que hacen, o la culpa que tiene que ver también con el decir, bueno, no, lo que hago está mal, ¿no? Y esto también se ve en las preguntas que hacen los chicos. Estas son las etapas donde el chico empieza a preguntar por qué esto, por qué lo otro. Y ahí uno ve que si en la familia hay como mucha inhibición con ciertas cosas, bueno, se va a notar eso, ¿no? Entonces el chico pregunta, ¿y qué pasó eh, qué pasó con el tío o la abuela y alguien que, por ejemplo, falleció? Y si hay mucha dificultad con esos temas, y por medio de la cara que se le pone, por medio de las respuestas evasivas, por medio de enojarse cuando pregunta ciertas cosas, se le está diciendo, no tengas curiosidad. La curiosidad no es buena. Entonces, o dan miedo, estas cosas generan incomodidad, y el chico empieza, ¿qué hice? ¿Qué hice mal al preguntar esto, no? Y esto empieza a traer, obviamente, después, si uno va a poder, en principio de ese desarrollo, pero como les vengo diciendo, estas cosas después se arrastran a otras etapas. Si uno se anima ahí a decir su opinión, a plantear lo que quiera, a preguntar algo, o está el miedo de, ay, si pregunto causo malestar, molesto, y tenemos estas personas, por ejemplo, donde esto es muy fuerte y como que no quieren molestar a nadie, no quieren hacer nada que incomode, y bueno, y esto, según esta idea, tiene mucho que ver con esos momentos donde, bueno, era natural, por la curiosidad que tienen los chicos, de ir preguntando cosas, porque esto que pasó, y bueno, ver cómo se siente, cómo se maneja familiarmente el tema de la información y esas respuestas. Bueno, voy a leer algunos comentarios que están entrando antes de seguir. Hola, Julieta Quilmes. A ver qué dice. Bueno, dice que su hijo de 3 años tiene autismo. ¿Qué me podría decir de la psicología? Mira, realmente hay como diferentes visiones con eso. Por lo menos la mirada más moderna dice que no tiene que ver con las cuestiones de relación con la madre. Antes había una corriente que se basaba mucho y que se conectaba mucho con qué pasaba en esa relación en los primeros años. Ahora teorías, por lo menos las con las que yo he tenido contacto, que dicen que no, que son cuestiones funcionales, que lo ponen más en lo biológico. Lo que te puedo decir importante, sí, es que es muy importante el estímulo temprano. O sea, en esos casos sí es importante como que haya un diagnóstico y hacer, bueno, estimular desde el principio. Eso ayuda mucho a que haya avances. ¿Qué quiere decir eso, no? Porque, bueno, antes también había visiones que tomaban todo como algo muy terminante. Entonces, bueno, si un chico tenía algo, ya, de nuevo, esta etiqueta se veía como que era algo que se iba a mantener, entonces se ponía menos énfasis en lo que se podía cambiar. Y bueno, por lo menos hay los avances en ese sentido tienen que ver con que el estímulo temprano, en todo, en el lenguaje, en las relaciones, en desenvolverse, en la autonomía, que son cosas que tienen que ver mucho con el autismo, estimular esas cosas va a ayudar mucho a que haya avances que muchas veces son muy grandes, y obviamente hay que ver, ¿no? Pero por lo menos sí, yo he escuchado de casos donde ya ver ese diagnóstico y pensarse que muchas cosas no se iban a poder lograr, después eso sí pasaba. Así que, bueno, hay que, más que nada eso, y bueno, después siempre hay que investigar con estas cosas. La parte que hablamos muchas veces, no sé si sos de seguir el programa, pero también cosas que la ciencia dominante, hegemónica, dice, bueno, esto es así, es por esto, y uno tiene que investigar, ¿no? Visiones alternativas, tratamientos, si no alternativos, diferentes, ¿no? Que no son los que el sistema
plantea como las únicas posibilidades, porque en general los que logran grandes cambios en esas cosas, a veces pueden ser por estos avances que se van a publicitar en los diarios y en los medios y demás, y a veces son por cosas que conoce poca gente, ¿no? Así que, más que nada, investigar eso. Bueno, estábamos en los 6 años, vamos rápido por esta parte porque, bueno, son más, digamos, de interés a los temas de crianza y más, pero sí uno puede entenderlo también en uno, ¿no? Y empezar a mirar para atrás y preguntarse, bueno, ¿cómo y yo qué independencia me daban? O había esta sensación de que me necesitaban a mí, entonces no podía desenvolverme, o a veces qué clima hay, si ese clima te transmite o te ayuda a explorar las cosas de la vida, a empezar a explorar tanto como, no sé, ir a jugar a un patio o correr o hacer un deporte, o me transmitían miedo a esas cosas, eso que hemos hablado cuando hablamos del miedo, por ejemplo, de cómo es algo que se va transmitiendo desde muy temprano, ¿no? El mundo es peligroso y entonces uno va aprendiendo eso y entonces de repente el mundo, en vez de ser algo que uno tiene ganas de explorar, que es algo que después va a influir en toda la vida, ¿no? Si vemos el mundo como algo que todas las posibilidades que tiene de formas de vida, de cosas que se pueden hacer, de intereses, o lo vemos como un lugar que da miedo, del que hay que cuidarse, donde hay que cuidar lo que tenés. Bueno, eso se va sintiendo desde esos momentos. Bueno, entre los 6 y los 12 aparece, digamos, según este esquema, de nuevo, donde empiezan a tener importancia no solo la familia, sino los maestros. ¿Por qué? Porque dice que es la etapa de laboriosidad o inferioridad. Es el momento en que empieza el interés por, a ver, hago esto bien, mirá cómo hago esto, mirá cómo no sé, el chico empieza a poder hacer cosas, ¿no? Quieren hacer cosas por su cuenta, empiezan a tener, no sé, habilidades, bueno, yo dibujo bien, a mí me va bien las matemáticas, yo escribo, yo soy bueno en el deporte, y les gusta mostrar eso, ¿no? Les gusta que eso se vea, se empiezan a comparar con los compañeros, por eso también en estos momentos es donde va a tener mucho que ver, y le pasa a muchas personas que esa etapa fue traumática, porque, no sé, no te iba bien en el colegio y te comparabas con otro y se empieza a armar la idea de que, ay, yo soy tonto porque me costaba mucho matemático, me llevaba materias, y ahí por eso la importancia del profesor, porque si el profesor puede ser alguien que estimule, que ayude a entender que, bueno, si hay una dificultad es algo que se trabaja, que hay que poner, en todo caso, persistencia, encontrarle la necesidad individual de cada chico, o gente que te dice, y no, un profesor me dijo que yo no iba a llegar a ningún lado en la vida, cuando tenía 8 años, y esas cosas pasan. Un profesor muy severo, que te hacía sentir tonto, que te daba ganas de tirar todo, de abandonar. Obviamente siguen siendo importantes los padres en cómo manejen estas mismas cosas, pero bueno, lo que te dice esta teoría es empiezan a ser importantes figuras de afuera que van reflejando también cuál es tu capacidad. Entonces, en esa etapa, encontraste tus cualidades, encontraste que cuando tenías un problema lo podías resolver, o fuiste creciendo con la idea de que hay los demás hacen todo bien y yo no, porque no sé, también en mi casa me exigen o me exigen mucho y tenés que hacer todo perfecto, o me critican, se enojan cuando algo no me sale y empezás como a dudar de tus cualidades. Todo esto vamos viendo, antes hablamos de las cuestiones de la confianza básica, de explorar, acá ya vamos entrando en el tema de las capacidades y lo que uno empieza a saber hacer bien o no. Fijémonos cómo esto va a tener mucho que ver a la hora, por ejemplo, de uno decir qué quiero estudiar, de qué quiero trabajar. Si eso no se resolvió bien, más adelante nos vamos a encontrar con, ay, tengo miedo de empezar un trabajo, o no sé qué estudiar, o quiero estudiar, pero tengo miedo de que me vaya mal, por ejemplo, ¿no? A ver, dice Juli que me preguntaba esto de su hijo. Muchas gracias por tu respuesta. Valentino está con muchos tratamientos, nota muchas mejorías y no bajaré los brazos.
Esta es la primera vez que veo el programa, pero te empecé a seguir en Instagram, así estoy al tanto de todo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Qué bueno que haya esos avances, porque bueno, sí, es lo que siempre hay que confiar, hay que buscar, nunca quedarse en estas cosas, porque bueno, muchas veces, si bien hay que entender cada situación, los límites son una idea simplemente, ¿no? Ana María dice periodo de latencia y el chico empieza a descubrir su sexualidad, por ende la instrucción no tiene tanta importancia para él. Lo hipersabe seguro. Claro, bueno, tenemos la idea de la latencia, ¿no? Que es digamos, la idea del desarrollo de Freud, que está muy basado en la parte de la sexualidad, que dice que desde cierta edad, en general los 5 años, hay unos años donde el chico esta sexualidad que está desde el principio de la vida queda como olvidada, y ahí tenemos al chico inocente que nos transmite eso, que pareciera que todo esto se le olvidó, lo que pasaba antes de estar aferrado, por ejemplo, a la madre y no querer desprenderse, y por algo, en algún momento, en cierta edad, empieza a aparecer de nuevo el interés por otras personas, ¿no? Ya el interés, o por el sexo opuesto, por el mismo sexo, pero interés ya amoroso, y ahí terminó la latencia. Y por eso vemos esos cambios tan abruptos en los chicos, donde de repente se revolucionaron las hormonas y empezó todo el interés por el otro, por gustarle al otro, por cómo me ve el otro, cuando antes era más, bueno, el juego y estas cosas sí, de compararse con el otro de esa manera, ¿no? Pero no todavía la idea de, ay, bueno, ¿cómo me ve el otro si soy atractivo? Sino más desde, bueno, me gusta hacer cosas bien y a ver cómo me ve en ese sentido. Claro, exactamente, sí, sí. Sí, aclaro lo de sexualidad por esto de que bueno, es el tema del desarrollo de Freud, ¿no? Que para mucha gente eso, bueno, queda muy lejano, parecen cosas viejas, pero tiene sentido en todo esto que estamos diciendo, en esos cambios que de repente uno no los entiende, y bueno, es porque está pasando todo eso. Bueno, después sí entra desde los 12 a los 20, dice esta teoría, hoy la adolescencia se está extendiendo por distintas cosas que pasan en lo social, y por eso encontramos chicos todavía de 20 y pico, 25, todavía con estos temas de la adolescencia, pero en lo básico sí tenemos una madurez que ya después de los 20 empieza a ser diferente de todas estas cosas. Y bueno, la etapa esa de los 12, donde es una preadolescencia, a los 20, es la etapa de la identidad versus confusión de roles. Es esto de tener uno que querer saber quién soy, ¿no? Y ahí esta es la pregunta, y por eso el adolescente apenas entra en esta etapa, que como decía antes, ¿no? Se empieza a separar de los padres, digamos, ya no quiero estar pegado, ya me da vergüenza, ya quiero pensar de mi propia forma, me quiero vestir como el hijo, quiero escuchar mi propia música. Entonces entra la importancia de los pares en esa etapa, y esto de preguntarse quién soy. Por eso el adolescente pesa tanto o pasa tanto esto de que de repente se apasionan con una cosa, no sé, con una banda de música o con el equipo de fútbol, con algún interés, y se apasionan y se meten totalmente en eso y son eso, y después eso cambia, ¿no? Esa identidad se abandona y se entra en otra, porque se está buscando desesperadamente ser parte de algo, entrar en ese grupo de pares, algo que me identifique, que me diga quién soy. Y obviamente, bueno, también, ¿no? Donde se empieza también la etapa de el interés y a ver si gusto al otro. Entonces empieza a pensar en términos de, bueno, ¿soy atractivo o no? A compararse con los demás también en ese punto. Todo esto también va construyendo la autoestima, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, la autoestima es una imagen de uno mismo que se va construyendo a partir de todas estas cosas, y va a tener mucho que ver después con cómo uno se puede desenvolver en situaciones de la vida, ¿no? Si tuvimos esa imagen que se fue formando uno mismo, cómo está a la hora de yo tener que enfrentar cosas, ¿no? Digo,
el adolescente que puede estar terminando y ya a las fines 17, 18 puede estar ya eligiendo qué hacer. Y dice, bueno, a ver, yo, ¿quién soy? Esto lo voy a hacer bien, en esto me va a ir bien. A su vez, también como decíamos antes con la pregunta de Fernanda, como esto es tan duro lo que pasa, por ejemplo, y uno tiene que decir, bueno, a ver quién soy, a qué me voy a dedicar, para qué soy bueno, si soy atractivo, también hay defensas muy fuertes y por eso se ven estas cosas también, ¿no? De las emociones cambiantes, de encerrarse mucho cuando algo no está bien y tenemos el típico adolescente que está encerrado y no me dice nada, no comunica, entonces no sé qué le pasa y no sé cómo hacer. Bueno, en general lo que está pasando ahí es que está viendo muchos temores con respecto a ese desarrollo, mucha falta de a veces por ahí de relaciones con los demás, de que te vayan bien las relaciones, o a veces de entender qué te está pasando y encontrar tu propio rumbo. Y bueno, hay esos cierres enormes donde se meten de cabeza en alguna actividad. Y bueno, entonces, a ver, es una etapa donde también idealización, ¿no? Esto de, ay, esto es lo mejor del mundo, ideas que se siguen apasionadamente, que en ese momento están como funcionando como algo de lo que me agarro para creer y para ir para adelante, y después cuando va pasando el tiempo uno dice, ah, sí, en ese momento estaba obsesionado con esto y que después lo pudiste abandonar. ¿Por qué? Porque ya no era necesario de esa manera o lo podés tomar con más madurez, digamos, ¿no? Con un poco más de contrastes, las cosas en las que crees, en las que te gustan. Bueno, después entra la edad adulta, lo que se llama, el nombre es la adultez, pero es un periodo muy largo también, entre los 20 y los 40 años, que acá entra una cuestión donde obviamente hay muchos desafíos en esta etapa, y el énfasis que pone dice intimidad o aislamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, a partir de los 20, especialmente esa década, es donde uno dice, bueno, las relaciones, ¿no? Y ves que es el momento de salidas, de hacer un viaje, de estar mucho con los amigos, de empezar a formar pareja ya más, digamos, más seriamente, digamos que ya no es tanto algo ocasional, y por eso, digamos, plantea como el desafío acá es, ¿se logra esa intimidad o se cae en el aislamiento, ¿no? Imaginemos una persona de esa edad, 20 y pico, que, bueno, yo lo digo como si no hubiera acá, ¿no? También puede haber alguien que lo esté pasando y diga, ahí sí, me pasa, ¿no? ¿Cómo te está yendo con esa parte? Si tenés amigos, en general esa es una etapa, si tenés amigos, si tenés pareja o parejas, ¿no? Porque también no necesariamente tiene que ser una pareja estable, pero si eso funciona, en general es una etapa que se recuerda o que se está viviendo con muy, digamos, como una etapa estimulante, como una etapa de las más interesantes de la vida en ese sentido. Ahora, si eso no funciona tanto y tengo, no sé, algunos amigos, bueno, va a ser como la parte dolorosa de ese momento, decir, bueno, ¿por qué no me puedo relacionar mucho? ¿Por qué me cuesta? Puede ser porque se traigan esas cosas de lo anterior, ¿no? La timidez, la falta de iniciativa, el compararse y el no verse positivamente. Y bueno, eso hace que uno en ese momento cueste relacionarte con el otro. Para relacionarte con el otro tenés que poder sentir cierta igualdad, cierta capacidad, sentir que sos interesante, que tenés cosas para dar, que es lo que va a hacer que uno se anime, ¿no? Después el otro ve otras cosas que no es lo que uno cree, porque la mente siempre te engaña, pero más que nada animarse, ir a las situaciones, ¿no? Obviamente entre los 20 y los 40 también empiezan a pasar otras cosas, ¿no? También uno está ya queriendo avanzar en un trabajo, pero en general como algo más serio, más dedicado, empieza a pasar después de los 30, ¿no? Esto, como digo, siempre a grandes rasgos. Pero bueno, la etapa de los 40 a los 65 es la que, según este esquema, se enfoca más en la generatividad, dice, o el estancamiento.
Entonces ahí empieza a importar lo que haces, ¿no? Antes quizás era más importante las relaciones, ahora empieza a importar lo que haces, ¿no? Y esto lo podemos ver un poco en qué uno cuenta para afuera, ¿no? O en qué nos gusta contar para afuera en cada momento. Si tenés 20 y pico y te preguntan qué haces, y por ahí vas a contar y mirá, no, fui a bailar acá, estuvimos con amigos, estuvimos recorriendo tal lugar, hicimos una fiesta, o estuve, no sé, con esta chica. Ahora vos tenés 30 y pico ya, 40 y pico, y te preguntan, y seguramente contar eso, si bien puede estar bien, no es en general lo que más se espera, ¿no? En general se esperan cosas como, bueno, cómo te está yendo en el trabajo, cómo está lo económico, o contar o hablar de logros, ¿no? Y con esto tiene que ver el tema del desarrollo, cosas que en una etapa son valoradas. Entonces el de 20 y pico que no tiene amigos, bueno, o que tiene pocos amigos, o que tiene problemas ahí, en general va a tener vergüenza de eso, porque es lo que se espera, y el que tiene 40 y está sin trabajo, no le está yendo bien, o no siente que haga algo, lo que dice es, si uno está haciendo algo que siente que aporte al mundo, ¿no? De alguna manera, al mundo, a los demás. Entonces uno cuenta, bueno, mira, soy abogado y estoy, no sé, tengo tantos clientes, y si bien esto, si lo vemos así, puede ser, bueno, es el ego contando estas cosas. En realidad lo que importa es si uno tiene satisfacción en esa área, y de ahí se desprende, obviamente, lo que uno contará, ¿no? Si uno está orgulloso, contento de sus logros en el trabajo, bueno, los va a contar naturalmente y no necesariamente como una forma de ser ostentoso. Ahora si no, y bueno, empieza también eso a complicar las cosas, donde uno no se quiere mostrar o no quiere contar porque tiene vergüenza de no estar pudiendo lograr en esa etapa de la vida, donde se supone que se tienen que lograr ciertas cosas, y uno tiene la sensación de que algo no te está yendo bien. Como vemos de nuevo en el trabajo, como decía antes, va a ser muy importante lo que fue pasando desde antes, ¿no? Si tenés esta capacidad de explorar, que puedes después jugarse a la hora de cambiar de trabajo, buscar algo mejor, de animarse con un proyecto propio. Si uno tiene iniciativa, también a la hora de, no sé, afrontar una situación, un problema, algún compañero, un jefe, todas estas cosas que si se fueron dando antes, te van a ayudar a ser exitoso en eso. Y lo que también dice de esta etapa de los 40 a los 65, que es muy importante, es también la capacidad de educar y de empezar a dar a otros, ¿no? De nuevo, obviamente uno puede tener hijos desde mucho antes, puede tener hijos desde la adolescencia, o más normalmente de los 20 y pico, y obviamente tener un hijo implica dar cosas, pero por ahí en ese momento todavía pasa mucho que el que es padre todavía está muy metido en sus cosas, en sus propios intereses, y a veces todavía cuesta esto de empezar a pensar, bueno, estoy dedicado a otra vida también, ¿no? Tengo que ceder, tengo que resignar ciertas cosas. Por eso mucha gente hoy está eligiendo no tener hijos, porque es como que decide, no quiero resignar estas cosas, o no me veo en condiciones, no lo voy a hacer bien, o no me interesa eso. Y entonces no pasa lo que tiene que pasar para que uno pueda tener hijos y dedicarle realmente, ¿no? Ese espacio que es necesario. Que es decir, bueno, mis cosas tienen importancia, pero también va a empezar a tener importancia esto del otro, los sacrificios que hay que hacer, las cosas que hay que adaptar, el pensar en, bueno, lo que yo estoy haciendo, lo que me pasa afecta a estos otros seres. Entonces tiene un desprendimiento, empieza a ser importante educar lo que uno transmite. Entonces también puede ser un motivo de orgullo, y mis hijos, mira cómo lo que hacemos, o puede ser algo que se viva como simplemente responsabilidad, peso, y que se viva sufriendo, porque uno todavía quizás no pudo equilibrar sus cosas como para hacer ese paso de decir, bueno, me dedico a una parte a mis hijos, ¿no? Es una parte de desprendimiento que en la vida es natural que pase, y también va a tener que ver, ahí sí, como decía antes, si uno
tuvo hijos para combatir la soledad o para sentir que su vida tenía sentido solamente por eso, porque no lo encontraste con tus actividades, bueno, eso se va a notar, porque estamos trayendo un hijo donde se le dice, bueno, vos venís no a ser vos una persona con tus decisiones, con tus experiencias, sino que inconscientemente venís a completarme, a resolvernos esta crisis de pareja, a darme el sentido, a lograr lo que yo no logré, todas estas cosas que después afectan a los hijos y de adultos tenemos que ir a terapia para darnos cuenta de que estuvimos viviendo por ahí para resolver cosas de nuestros padres, ¿no? La mente engaña, buena tu frase, dice Ana María, ahí se ve bien la identificación y la elección de objeto. Exactamente, sí, sí. A ver, Juli dice, elijo tener hijos porque mi capacidad de amor es infinita, estoy embarazada por segunda vez y estoy muy feliz. Bueno, exactamente, ¿no? Eso que uno tiene que poder decir, bueno, ahora, si bien a veces la vida lo trae y hay que aprender sobre la marcha, y a veces uno tiene que mirar para atrás y decir, bueno, mi papá, mi mamá eran jóvenes, estaban con estos problemas y obviamente por eso no me podían prestar tanta atención, o por ahí por eso había ese clima de inestabilidad, o por ahí por eso había enojo. Bueno, idealmente si uno lo puede hacer conscientemente y decir, bueno, sí, ahora estoy para este proyecto, o sea, obviamente la vida de uno sigue, tiene que seguir con objetivos, con cosas por hacer, pero también una parte se dedica a otro. Y eso también es el éxito de esa etapa. Bueno, y por último, lamentablemente me estoy quedando poco tiempo, pero es una etapa muy importante que es la de la tercera edad, a partir de los 65 años se dice, y obviamente de toda la vida, si bien ahí pasan muchas cosas, es una etapa obviamente de las más desafiantes, de las más complejas, porque bueno, lo que dice esta teoría en principio es, bueno, ahí empezás a mirar para atrás y mirás para atrás tu vida, esto hablamos un poco la semana pasada, de personas que contaban, bueno, estoy en esa edad y me están pasando, tengo sensación de soledad. Bueno, uno empieza a mirar y decir lo que hay atrás, lo que hice, me gusta, estoy orgulloso, orgullosa, entonces es algo que me gusta recordarlo, contarlo, o sentís, lamento, esto porque no lo hice, esto porque, bueno, es una evaluación, ¿no? De lo que hay para atrás, por un lado, porque obviamente ya la sensación de futuro, de cosas nuevas, de grandes cambios, ya va a tener mucha menos fuerza que en esas otras edades donde la sensación es que hay mucho por delante. Después, uno tiene que entender que socialmente nosotros tenemos una cultura que, como es una cultura tan materialista, tan exitista, obviamente la edad en la que se supone que se produce menos, la edad en la que ya físicamente ya no estás en esos parámetros de atracción o de belleza que exige la cultura, entonces es una etapa que se la desprecia mucho y por eso también la sufre quien está en ese momento, por la mirada social que hay en eso. Ahora, en otras culturas o en los aspectos profundos de otras culturas se valora muchísimo la sabiduría. ¿Por qué? Porque esta etapa es una etapa también donde uno todas estas ilusiones, todos estos engaños que nos trae la vida en nuestra propia mente, como decíamos, donde decía, ay, yo voy a hacer esto, o mi opinión es la verdad y es la única que importa, o estás atrás del dinero, o estás atrás del éxito, o estás atrás de atraer y gustar a los demás. En esa etapa de la vida uno empieza a ver que esas cosas no eran lo fundamental, ¿no? Entonces, quien llega a esta etapa con profundidad empieza a valorar otras cosas, ¿no? Valorás el tiempo con otros, valorás el poder hacer una actividad que te gusta. La vida a veces da la posibilidad de decir, bueno, ya no tengo que hacer este trabajo, no tengo que enloquecerme por ganar más plata, entonces me puedo dedicar a aprender algo que nunca hice, me puedo dedicar a viajar, cosas que tuve pendiente, me puedo dedicar más a los nietos, por ejemplo. Por eso el abuelo es tan importante, porque está en una etapa de la vida en que puede mirar y puede decir, bueno, a ver, esta vida que está creciendo,
para mí es importantísima. Ya no estás enloquecido con las exigencias y los objetivos de la vida. Entonces, por eso no es casual que para muchos nietos el abuelo ya sea la figura más importante de su vida, porque ya tenía esa mirada que por ahí los padres a veces no tienen o están todavía con sus cosas. Entonces, bueno, es una etapa donde si se toman estas cosas, si se aprende estas cosas, si bien ahí están los duelos, las cosas que ya no son iguales, las pérdidas de personas, también es una etapa muy interesante en el sentido de que se puede como tomar toda esa experiencia y aplicarla en mucho que queda por hacer en la vida, ¿no? Porque son muchísimos años, ¿no? Y si uno realmente entiende eso. A ver, dice, Verónica tuvo un hijo a los 43, hoy tengo 50 y empecé a estudiar en la universidad el año pasado. Bueno, ahí está, bueno, un ejemplo de eso, ¿no? Si bien te van a exigir cosas, no significa que uno, su vida en cuanto a su propio desarrollo en otras áreas, no siga. Bueno, dice Juli, me encanta escucharte, te sigo en Instagram, me sumaré a todos tus vivos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, y acá estamos, ¿no? Siempre con temas, siempre digo, ustedes pueden hacer preguntas, pueden proponer temas también que les interesen, como me decían la semana pasada, qué bueno esto de las etapas que les contaba que lo iba a hablar. Así que, bueno, un poco esto ya estamos terminando, ya viene Claire con Todo es Uno. Pero bueno, un poco para entender, ¿no? En cada etapa nos trae ese desafío. Y en las etapas siguientes, por ahí vamos a ver si algo de esto no resolvimos y eso nos va a hacer ruido, ¿no? Siempre se puede, y esto lo hablo siempre, los que ven los programas, siempre la conciencia es decir, bueno, a ver, me pasó esto con las relaciones, bueno, ¿qué me pasa? ¿Cómo me relaciono? Pongo energía en esto, porque hasta ahora no formé pareja, por ejemplo, ¿por qué no tengo tantos amigos? Siempre uno se puede abrir, ir a buscar eso que antes no hizo desde la sabiduría que vamos adquiriendo. Siempre podemos decir, bueno, ¿por qué no logré el éxito en esto? Entonces me lo replanteo. ¿Por qué quedé muy apegado y no tuve independencia? Todas estas cosas, en cualquier momento de la vida uno se lo puede preguntar porque la conciencia tiene ese poder que cuando uno pone el foco en algo y empieza a ver lo automático que hizo, bueno, se abren miles de posibilidades que antes no veías y esa es la idea, ¿no? Entender en este caso esta parte que va evolucionando y que siempre uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué me falta? ¿Dónde me frené? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero que sea el resto de mi vida? Y a partir de ahí hacer los cambios. Bueno, por hoy nos vamos a despedir. Muchas gracias a los que estuvieron, muchas gracias por todos los comentarios, la gente nueva, la gente de siempre. Nada, me encanta estar de vuelta, me encanta verlos y nos vemos la semana que viene en el portal. Un saludo.